Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Una cita con su mejor versión. Mi nombre es Sandra Orozco y hoy en esta tarde, ya sabe que todos los lunes a las 6 de la tarde tenemos una cita con nuestra mejor versión y hoy se encuentra con nosotros pues qué mejor que nuestro maestro. En esta tarde agarre pluma, apunte, porque muchas veces dice, ¿qué dijo? Usted tiene que aprender porque de eso se trata este programa, que aprendamos cómo podemos conectarnos con nuestra mejor versión, las cosas que estamos haciendo, quiénes somos como personas, para dónde vamos, cuál es nuestra misión, propósito y todo. Recuerde que aquí hablamos acerca de las leyes del éxito. Y bueno, pues mi maestro, ahora ya se volvió mi maestro. ¿Qué tal, Sandrita? Muchas gracias por la presentación. No, ojalá Francisco, que algún día sí lo pueda hacer. Sí me gustaría, fíjate. Estamos estudiando, estamos creciendo. Yo me considero también un estudiante de todos los días, se aprende algo nuevo. Y bueno, ya vamos a hablar de los factores de la Yamanaka. No sé si has escuchado hablar de ello. No, la verdad no. Hoy sí me dejaste de esto acaba de salir, de hecho, ahora en marzo apenas la FDA dio permiso para que se hicieran los experimentos en los seres humanos. Los factores de Yamanaka este señor empezó con el 2006, empieza con este descubrimiento y en el 2012 le dan el premio Nobel, Sandra. Él recibe el premio Nobel precisamente por descubrir eso. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, él agarra un par de ratones, una serie de ratones que tenían problemas de la vista. Uh-huh. Entonces, él les inyecta los factores de Yamanaka. De esta manera, activa las células viejas, las vuelven esas células madre multipotenciales y hace que vuelvan a ver esos ratones que estaban ciegos. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, se están aplicando ya en una manera experimental apenas, ¿no? Todavía no se puede. ¿Lo estaba buscando? ¿Yamanaka? Sí, los factores de Yamanaka. Los factores de Yamanaka. Sí, okay. Los factores de Yamanaka fue un científico, ¿no? Que empieza en el 2006 estudiando eso y en el 2012 le dan el premio Nobel. Wow, porque sí que lo comprobaron y todo. ¿Qué es lo que está pasando, Sandra? Que ya no podemos seguir viviendo la vida con el mismo lente. La vida está cambiando, la vida nos está trayendo, aunque la vida no es realmente la que cambia, ¿eh? Somos los seres humanos los que nos estamos dando cuenta de todo lo nuevo que ha estado pasando en nuestra sociedad, en nuestro día a día, porque acuérdate que las neuronas siempre fueron neuronas. Siempre tuvimos 86,000 millones, aunque en un momento se creyó que teníamos 100,000 millones, pero potatoes, potatos, dice el gabacho, ¿no? Entonces yo creo que para una cosa, lo más importante es saber lo que dijo Santiago Ramón y Cajal, y me gustaría empezar el programa de esa manera. Por allá en 1906, creo, cuando estaba el Congreso de Patología en Alemania, cuando él llega y con sus experimentos, y en aquel entonces Kolliker era el mero en lo que se trataba de neurociencia. Sin embargo, Cajal hizo que viera el propio Kolliker, que era la punta de lanza en la neurociencia, hizo que viera cosas que jamás se pudieran haber visto en un microscopio. Cómo es que era la forma de las neuronas. De hecho, él descubrió, a él le dieron el premio Nobel por la teoría de la neurona, y también descubrió las espinas dentítricas de Cajal. Esas espinas que están en las manitas, en los dedos. Si la mano fuera la neurona, los dedos fueran las dendritas, que son las que se conectan con otras neuronas, creando lo que se le llama la sinapsis. La conexión entre una neurona y otra se llama sinapsis. Así es. Entonces, correcto. Y de esa manera él dijo, todo ser humano, si se lo propone, o sea, tienes que tener ganas, tienes que proponértelo de una manera seria, de una manera entregada. Puede ser el escultor de su propio cerebro. Ahora vamos a traducir eso. Si en 1906, o en esa época, cuando él hablaba de esto, no había la tomografía, no existían esos cascos de resonancia funcional magnética para ver. Entonces, ¿cómo lo demostraba? No, él lo intuyó por lo que él miraba en el microscopio. Ahora, como no había
neuroimagen tampoco. Él tenía que dibujar neuronas con la mano. Oh, wow. Lo que él miraba en el microscopio lo tenía que buscar de la mano. Y fíjate que fue bien interesante porque él estaba tan entregado al descubrir esos poderes intrínsecos que tiene el ser humano que hasta una tinción de Camillo Goili la hizo funcionar. Camillo Goili era un italiano que había sacado unas preparaciones para poder ver a través del microscopio, pero no se podían ver bien las neuronas porque se miraba un reguero, decía ahí en mi pueblo, ¿no? Se miraba una cosa muy desordenada. Entonces lo que hace Santiago Ramón y Cajal, para aquellos que entienden un poquito de fotografía, saben lo que importante que es la plata en la fotografía. Le pone un poquito de plata y aparecen las neuronas de una manera magistral. ¿Por qué estoy hablando de esto? Alguien me pidió que diera ejemplos. Y yo creo que sí es cierto. No quiero que usted, damas y caballeros, que ustedes que estén conectados en este momento, que nos hicieron el favor de sintonizar y dispensar este poquito de tiempo, no quiero que digan, ¿qué dijo? Sí. No quiero que digan, no le entendí porque las palabras están muy grandes. Vamos a olvidarnos de las palabras. Las quiero repetir porque quiero que, si acaso ustedes quieren entrar ahorita con la inteligencia artificial, tantos accesos que tenemos a la información, Totalmente. bueno, que utilicen las palabras correctas para que les den la información correcta. Sin embargo, mi intención no es confundir a nadie, ni mucho menos. Pero cuando Santiago Ramón y Cajal, el español, el aragonés, dijo que también en 1906 creo que fue cuando agarra el premio Nobel, porque en 1900 agarra una medalla a von Helmholtz, luego en 1902 el premio Moscú, y en 1906 es cuando le dan el premio Nobel, Sandrita, de medicina y fisiología. Oh, wow. La esa medalla von Helmholtz pesa como 50 gramos de oro macizo. Ajá. Entonces yo creo que era digno y hoy por hoy lo mencionan más de 500 veces. Cada vez de que se hace un escrito, cada vez de que hacen los neurocientíficos que hacen algún escrito, alguna nota sobre eso, lo mencionan a Santiago Ramón y Cajal. Y lo estoy citando a él precisamente porque esa frase que digo, ese legado que nos dejó, Sandrita, pues nos debe de resonar un poquito, nos debe de abrir un poquito la mente y darnos cuenta de que siempre tuvimos esos poderes, siempre tuvimos esas capacidades. Santiago Ramón y Cajal lo dijo, no había manera de demostrarlo, bueno, pero siempre lo tuvimos. Hoy por hoy ya se está demostrando. Hoy por hoy sabemos que si el ser humano, mira, el ser humano, lo había hablado yo anteriormente cuando hablábamos un poquito de lo que era la programación neurolingüística. Si el ser humano se platica a sí mismo una historia agradable de lo que le pasó, la mente va a funcionar de una manera. Si el ser humano se platica una historia desagradable de lo que pasó, va a funcionar de otra manera. Es decir, cuando nosotros tenemos una caída, una adversidad, podemos darle dos lecturas. La primera, qué malo lo que me pasó. Yo no sirvo para esto. Yo no puedo. Yo no tengo las capacidades. Esa es la primera lectura. La otra lectura, me caí muy bien. Vamos a ver qué aprendemos de esto. Ya me di cuenta que no funciona de esta manera. Vamos a ver si de adentro esas fuerzas de las que hablaba Santiago Ramón y Cajal pueden salir y me pueden dar otra respuesta. Aprender de la adversidad. El detalle es que para eso hicimos este programa, porque muchas veces, como tú dices, hay dos lecturas, te caes y ahí te quedas, y te quedas de víctima. Pero hoy sabemos, como ya lo dijo Santiago Ramón y Cajal, que no, que siempre ha estado, y por eso es que le dieron ese premio Nobel, ¿no? Entonces, digo, qué dicha, ¿no? Sí fue en 1906. Sí fue en 1906. Yo soy medio malón para la... 1906, ahí está. Perfecto. El premio Nobel entre 5 categorías. Sí. Él fue uno como en la fisiología y la medicina. Ajá. Entonces, y ¿sabes qué? Estaba yo dibujando las dendritas. Mira, sí. Estaba dibujando las neuronas. De la neurona, ajá, las dendritas que se conectan con otras dendritas. Así es. Y, o sea, pero no hacemos eso porque no conectamos. Así es. Bueno, y ahora lo que yo te quiero decir. La segunda ley del éxito, porque vamos siguiendo el manual del éxito.
La segunda ley del éxito dice, primeramente, gracias a nuestro amigo Quique, porque él siempre tiene esa voluntad, esa disponibilidad de ayudarnos con los micrófonos, de ayudarnos con la música, de ayudarnos con todo. Claro, es nuestro programador. Es una gran persona, Ya. te agradecemos mucho, Quique, muchas gracias. Sí, gracias, porque él es el programador de Una Cita con su Mejor Versión. Exacto, bueno, y quise empezar diciendo acerca de Santiago Ramón y Cajal, porque habíamos hablado de la segunda ley del éxito, que es precisamente el aprender y hacer cambios. Entonces, si nosotros aprendemos, pero no hacemos cambios, entonces De nada sirve de aprender. nada sirve, porque ¿de qué nos sirve tanta información si no la vamos a aplicar? ¿Y Correcto. cuál es la mejor manera de aplicar una información? Hay datos que dicen que cuando uno aprende algo, en 24 horas se te olvida el 50% de lo que aprendiste si no lo aplicas y lo pones así. Luego, que después de una semana, el 90% se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno va a una conferencia, a una magistral conferencia que dan los grandes? Sales motivado, te vas a comer el mundo y después de una semana se te olvidó comértelo. Sí. Y se te olvidó la motivación y se te olvida de que hay que estar en constancia aprendizaje, en constancia recordatorio de aquello que tú aprendiste. Sí, porque no de nada sirve que te vayas a un 20,000 cursos y aparte que los pagas, hay muchos que nos ha tocado pagar, y no aplicas nada de lo aprendido, de nada sirve. Conocimiento no compartido de nada sirvió. Y muchas veces, Kiki, cometemos errores porque a veces estamos tan adentro y a los gran cocineros se le va un tomate entero. Y a veces por querer decir 300,000 kilómetros por segundo, decimos 300 kilómetros por segundo. Bueno, el punto es que no estamos en una clase de física, estamos en una conferencia, por decirlo de una manera, de las 17 leyes del éxito. Pero sí, son 300,000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Ajá. Y a veces también cuando citamos a un escritor o a una persona, a un científico, y a veces le adjudicamos una frase, como la otra vez le quise adjudicar la frase esa que dice, libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Eso lo dijo Jean-Paul Sartre, el existencialista Jean-Paul Sartre, no Lamer. Lamer dijo, cuando uno ama a veces con la condición de ser amado o con esperanza de ser amado, pero a veces uno ama simplemente por el placer de amar. Ajá. ¿Y por qué toqué el placer de amar la otra vez? Porque cuando tú te enamoras de un objetivo, de una meta, de un proyecto, empiezan esas fuerzas intrínsecas a salir. Y entonces empiezan las neuronas a conectar, empiezan las espinas dendríticas del doctor Cajal a proliferar, y entre más proliferan, más posibilidad hay de lo que le llamamos la sinapsis, que es la conexión de neurona, que es cuando tú te conviertes en un ser más inteligente. Y es que lo tengo que decir así porque es la manera científica de decirlo. Muchas veces te lo dijeron, échale ganas, tú puedes. Pero viene muy vacía. Es como decirte ponte las pilas, pero en realidad es exactamente correcto, como lo acabas de decir tú. Ahora, si tú le explicas por qué, si le echas ganas, tú puedes. Bueno, tiene sentido porque ahora sí lo voy a hacer porque sé que voy a tener forzosamente, Quique, un buen resultado. Sí, claro, porque Quique, cuando tú dices, ¿sabes qué? Este día lo voy a comer y me voy a... Resuelves mejor que cuando te levantas con la cabeza agachada. Exactamente, sí. Claro. No, y una vez que ya estás conectado, es cuando se activa el neurotransmisor. Correcto. Así es. Y que es cuando saca y dice, por acá. Sí, mira, cuando tú le metes al cerebro, cuando tú hablas de lo que es la ansiedad y el entusiasmo, los mismos químicos en el cerebro se liberan. Sí. Ahora tú ya sabes, me tocó ver hoy, Quique, en la semana pasada un partido de fútbol. Sí. Y en el mismo equipo están los directores técnicos. Y en el mismo equipo hay más de 2 o 3 directores técnicos mirando el partido. Y uno del equipo falla un gol. Uno de los directores empieza a aplaudir, como diciéndole, échale ganas, estamos llegando. Y el otro director se agarra la cabeza, se pone todo negativo. Entonces, no es lo que pasó, lo que hizo la reacción.
sino tú reaccionas de acuerdo a lo que traes adentro, Sí. de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a cómo quieres dirigir tu vida. Y la mejor manera de dirigir tu vida, y yo no lo digo, lo dice la ciencia, es con entusiasmo. Con entusiasmo a todo. Con entusiasmo a que te levantaste, porque muchos no se levantaron. Con esa gratitud, con esas ganas de decirle al universo, a Dios, a la energía, lo que tú quieras. Gracias por haberme dado una oportunidad más. Total, pues entonces es la manera de cómo lo vamos a cambiar. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estás aquí en la Onda 1190M, 99.5 FM. Y nosotros somos Una Cita con tu Mejor Versión. ¿Listo? Estamos de regreso. Maestro, por favor. Ahora ya te voy a decir, maestro, Vamos a cultíveme. decirle al señor Quique, música, maestro. Bueno, entonces nos estábamos conectando con lo que habíamos dejado pendiente en el tintero, Quique, y no Sí, soy yo. bueno, el arte o más bien dicho, la disponibilidad de aprender a hacer cambios era la segunda ley. ¿Y por qué quiero yo tocar esto? Porque sí habíamos dicho que es bien importante el ver de otra perspectiva nuestro día a día, de ver de una manera más positiva, y tenemos que recordar a Aristóteles, porque todo esto, y luego tienen que ir a platicarle al compadre lo que escucharon para que se aprendan, ¿no? ¿Qué dijo Aristóteles? El pensamiento condiciona la acción. Y lo voy a volver a repetir porque me pidieron ejemplos y aquí voy a dar un ejemplo. El pensamiento condiciona la acción. ¿Qué quiere decir? Ahorita que yo hablaba de la manera que uno de los directores técnicos del equipo se agarró la cabeza y se puso todo negativo, es porque él así piensa de que cuando uno de los de su equipo falla un gol, es una desgracia y la está mirando como una desgracia. Muy bien, es una manera de verlo. ¿Por qué? Porque es lo que él piensa. Eso quiere decir, entonces, ¿cuál fue la acción de pensar eso? El agarrarse la cabeza y el moverla y el lanzar energía negativa. Pero ¿cómo es que de momento que si tira la pelota y, bueno, no metió el gol, cómo es que hasta en ese momento físicamente tú ves que los hombros se te bajan, que todo estás así como que derrotado? Sí. O sea, lo aceptaste de inmediato. Y es terrible, ¿no? En cambio, el otro director, ¿qué estaba pensando? Que el pensamiento estaba radicalmente diferente al otro, porque el otro empezó a aplaudir. ¿Sabes qué pensaba el otro director? ¡Qué cerquita estamos de meter gol! Sí, claro. Y entonces, eso es que lo que pensamos condiciona lo que hacemos. De acuerdo a lo que pensamos, es lo que vamos a hacer. Ya lo decía Gautama Siddhartha, el Sakyamuni Buda, allá en hace 25 siglos, 2500 años. Dijo, nuestra forma de pensar está moldeada por nuestra mente, nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Terminamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Totalmente. Entonces, ¿quién es un enojón? El que siempre está pensando cosas malas, cosas así. Después, la acción hace un comportamiento, es decir, cómo reaccionó él ya es su comportamiento, porque la próxima vez que venga otro gol y que lo falle, él va a ser igualito, porque es su comportamiento, y ese comportamiento lo convierte en un hábito, y el hábito forma el carácter de la persona. ¡Ay, no! Y ese carácter, desafortunadamente, damas y caballeros, o afortunadamente, depende de la lente con que lo mire, ese carácter es el que va a determinar su futuro. Así es. Así es, por eso es importante que aunque estés como estés, acuérdate nada más que aquello que piensas se conecta, y aquello que no piensas pero que lo hablas también conecta. No, claro. Pero es que la verdad es que no sé, Calixto dice que no se sabe cuál fue el primero, si la palabra o el pensamiento, porque las dos son lo mismo. Exacto, de hecho él estaba diciendo que cuando a ti te operan no te encuentran voz. La voz no existe, son las cuerdas, y la voz es una virtud, tenerla para tú poder crear lo que tú quieres. Fíjate qué cosa tan bonita dijo.
y yo no lo había pensado así. Yo dije, y luego uno anda diciendo barbaridad y media, ¿no? Entonces vamos a ver, hemos aprendido algunas cosas, Kike. Hemos hablado sobre del positivismo, sobre del entusiasmo. Hemos hablado sobre el placer del amor, de entregar el amor, de entregar el corazón en lo que hacemos. Ya tenemos la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Sí, pues hay que empezar correcto. a cambiar, hay que empezar a meter freno cada vez de que queramos, que nos impulsemos a tener un evento, una reacción negativa, pues hay que pensarlo 2 veces. Maestro, la pregunta es, ok, yo voy a, pues déjame decirte, maestro, me siento como un estudiante al lado de ti. ¿Cuándo? Manzana te voy a decir. Ay, mi manzana, de veras, te voy a traer tu manzanita, una Mac. La pregunta sería, ok, tengo que aceptar el cambio, pero ¿por qué duele el cambio? Pero fíjate ¿Qué pasa en mi mente? Qué interesante. Que digo, quiero cambiar, pero es que hay algo que no me lo permite, que como que es algo que te bloquea. Pregunta. Bien. El ego es el que se interpone y al ego es al que aniquilas. Y el ego es algo que no le dice, tú jamás puedes estar mal. El ego es el que se apodera de ti y no te deja ser quien tú realmente estás llamado a ser. Una gran persona. Y bueno, la programación en lingüística propone que, muy casándolo con lo que dijo Aristóteles 384 años antes de Cristo, 322 fue cuando muere aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Dice, cuando uno se levanta en las mañanas y te levantas con una actitud no muy buena, que digamos, cuando tú te levantas en la mañana y dices, ay, qué aflojerado ando. Entonces, el cerebro no va a decir, aunque hayas dormido 10 horas, el cerebro no te va a decir, espérate, no puedes andar aflojerado, porque si tú dormiste 10 horas, de acuerdo con las estadísticas, tú solamente necesitas 8 para descansar, por lo tanto no tienes... No, ¿sabes qué te dice el cerebro? Sí, señor. Si usted dice que está cansado y punto. Sí. Bueno, te levantas cansado, te levantas con flojera, porque esa es la palabra que tú dijiste, y te vas al baño a lavarte los dientes, pero como vas aflojerado, ya tu cuerpo lo anotó. Ya lo sé. Entonces vas arrastrando los pies. Iba a decir otra cosa. Y vas arrastrando los pies y te tropiezas. La cobija. Y te tropiezas, y cuando te tropiezas te lastimas, y cuando te lastimas dices, ay, qué tonto soy. No dices eso, dices otra palabra. Entonces, ya vas con flojera. Ya vas empezando el día así tonto. Y el cerebro dice, sí, señor. Entonces, todavía con esas 2 narrativas que te has dado a ti mismo y que te has programado, ¿quieres entonces tener un día lleno de felicidad, lleno de entusiasmo, lleno de cosas buenas que te pasan? Es que cuando tú dices, y ahora a ver de dónde me llueven las cachetadas, pues te van a mover de donde quiera, porque es lo que tú estás programado. Claro. Entonces, cuando hablábamos del sistema reticular activador ascendente, que otra palabra horrible también, que a veces mucha gente, ¿y eso qué es eso? Claro, no somos, ni yo sé lo que es en términos médicos, pero sí sé lo que es en términos prácticos, que es un órgano que tiene una estructura que tenemos en el cerebro, en el tallo, en el centro del cerebro, que es el encargado de dejar pasar información o de rechazar información. La información que no es válida la rechaza, porque es uno de los que protege el sueño, es uno de los que protege que no estés lleno de información que no necesita tu cabeza. Bueno, cuando tú te enamoras de un proyecto, cuando tú le dices que sí al desafío y pese a las circunstancias y al clima, que ya está haciendo calorcito, Sandra, tú dices, yo voy a salir por ese objetivo y lo voy a cumplir, y ni uno me va a quedar grande porque tengo la capacidad, tengo la talla y soy hijo de un creador perfecto, y no hace chafas, no hace cosas chafas desde creador. Sí. Está bueno. Ahorita que estás diciendo esto, Eduardo Calesco, justamente porque estoy en clase con él, dijo, voy a recibir un premio, dijo, no es por que se las quiera presumir, pero dice, pero iban a decir, ay, maestro, usted qué presumido, se cree mucho. Pues no es que me crea, soy. Es mucho. Claro. Digo, ¿por qué siempre tenemos que decir, ay, no se cree? No, soy. Fíjate que ahí me encantó. Calixto,
porque él te explica cómo te enamoras científicamente. Sí, Ah. claro. Él habla de la oxitocina, de las arandamidas, de las catecolaminas, de todo eso te lo Sí. explica. Y también te dice que se desconecta la parte prefrontal del cerebro Ujú. cuando estás de novio. Sí, sí, De hecho, Edmundo Velasco, quien es uno de mis maestros, dice que el noviazgo es el estado de estupidez prenupcial. Sí. Porque cuando estás enamorada, por eso le dicen, es mi novio. ¿Por qué? Porque no vio. Estás sí, enamorada sí. y tu mamá te dice, mijita, no te conviene ese hombre, es el mejor del mundo, mamá. Ajá. Mijita, pero ¿qué no ves que es un borracho? Tiene 3 horas que no toma. Y todo le vas a ir Ajá. encontrando Sí, una correcto. justificación para, y ahí vamos para lo del ego. Cuando nosotros queremos tomar un cambio y que ese cambio duele, háblale a tu amigo y dile que te disculpas. No, ¿cómo me voy a disculpar? Sí, Si él fue claro, el que por empezó. supuesto. Entonces, ahí es un pleito directo con el ego. Ujú, Sí. ujú. Sabiendo que el mejor beneficiado vas a ser tú al hablar, sabiendo que la humildad es el mejor, Uf. la Mira, mejor qué remedio. virtud de cualquier ser humano, el ego no nos deja, Quique, Sí, claro. no nos No, deja sí. y nos hace la cosa tan difícil. No, y cuando No, piensas sí, en vengarte definitivamente. de la pareja, que Definitivamente. totalmente es cuando dices, me voy a vengar, es el ego herido. Así es, Es totalmente. tu ego herido, no eres tú. Y entonces quise poner esto en perspectiva, porque si ya hemos aprendido eso, ahora hay que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Es cierto que nos vamos a Sí, equivocar. dinos cómo nos vamos a cambiar después de esta pausa. Regresamos, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Phoenix, Arizona. Bueno, ya estamos aquí de regreso haciendo programa para inteligentes. Así es que, maestro, continúe usted. No me digas maestro, pero bueno. Entonces, la invitación es de que de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos visto a través de estas 4 semanas que hemos estado y repetimos un programa porque Sandra andaba en una asignación especial en Las Vegas, qué envidia. Paseando. Entonces, si nosotros empezamos a tomar cartas en el asunto y a decir, ok, desde mañana ya tengo una meta Ajá, y pasado voy a poner otra meta ajá. y voy a hacer una lista de mis metas a corto plazo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué paso puedo dar? ¿A quién le puedo llamar de mis contactos para decir en lo que estoy, para decir en qué voy a trabajar, para decir qué proyecto voy a tener? Y así sucesivamente. Quiero preguntar, si yo hago mi lista de metas, Qué bueno. por decir para la semana, Perfecto. pero estábamos hablando que la ley es la del cambio. Así es. ¿Cómo la Aprender y amplío? aceptarse. ¿Cómo la amplío ahí? Mi meta tendría que, en cuanto al cambio, No, tu meta es lo que tú quieres lograr. ¿no? ok, Es lo que sí, tú quieres lograr. sí, la meta. Ahora, ¿cómo lo quieres lograr? Hay que empezar a cambiar, porque acuérdate lo que dijo Albert Einstein. Ujú. ¿Cómo definió locura Albert Einstein? Locura es hacer lo mismo de la misma manera, esperando diferentes resultados. Ujú. Entonces, si estás teniendo resultados con un comportamiento, pero quieres otros resultados y sin cambiar el comportamiento, no lo vas a lograr. Hay que cambiar para que cambien los resultados. Ujú. Entonces, de tal manera que tú ya tienes tus metas, tú ya sabes a dónde quieres, tú ya sabes a dónde quieres llegar. Ya aprendiste que lo que tienes que hacer es meter el corazón sobre tus metas, enamorarte de tus metas, pero no quedarte sentada en tu casita. Claro. Tienes que meterle acción, tienes que empezar a hacer lo que ya más adelante te vamos a decir. Ahorita estamos hablando de que tenemos que aprender todos que el empezar a hacer las cosas de diferente manera nos va a traer diferentes resultados. Y si esas maneras son las maneras correctas, porque así nos lo está dictando ya no una religión, ya no un dogma, ya no una escuela, nos lo está diciendo la ciencia. Sí, correcto. Es que yo creo, con todo el respeto, yo creo que estamos bien atrasados con los sistemas escolares. Creo Bastante. yo que han abandonado clases que realmente sirven o no las han adaptado de la manera que se debe adaptar. Y entonces, para poder ser diferentes, para poder cambiar, necesitamos sacar el corazón, como lo dijo Noé Clarazó,
Y entonces, con ese entusiasmo, con esas ganas que tenemos, con ese por qué, porque tenemos que tener un por qué. Por eso es que Napoleón Hill decía, no se conocía el sistema reticular activador ascendente cuando estaba el doctor Napoleón Hill haciendo sus leyes. Pero él decía que un deseo ardiente, esa era la palabra clave. ¿Y por qué ardiente? Que lo tienes que desear desde tus tripas, desde tus entrañas y desde tu corazón. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Lo que decía Johann von Goethe, ¿qué decía? Que cuando uno se compromete, la providencia se compromete. Ay, qué bonito, eso me gustó. Y empiezan a pasar cositas. Voy a escribir, cuando uno se compromete, la providencia también lo hace. promete. Y entonces, cuando tú dices, ya quiero dejar de ser, por poner, a mí me encantan los gatitos, son hermosos, pero también me gustan y respeto mucho a los leones. Alguien que no respete a los leones, que levante la mano. Entonces, cuando tú quieres transitar, y lo voy a poner de mero ejemplo, como usando al león de un ser poderoso y usando al gatito como un ser no con tanto poder. Yo a un gatito me le pongo, a un león no me le pongo. Claro. Entonces, para no ofender a los animales que son tan bellos, que merecen tanto respeto de nuestra parte, ¿no? Seres inteligentes también. Pero si tú quieres transitar de ser un gato a león en la cuestión del poder, no de la inteligencia, por decirlo así, tienes que dejar de comer ratones. Claro. Tienes que dejar de juntarte con gatos. Tienes que empezar a entonces actuar como leones. Claro. ¿Por qué te digo esto, Quique? Porque en 1990 pasa algo bien interesante. Sí. Rizzolatti Fogazzi, en la Universidad de Parma, a 100 millas de Milán, por ahí, por accidente descubre las neuronas espejo. Por accidente, porque tenían un chango conectado y cuando estaban comiendo y le daban comida al chango, se prendían ciertos foquitos. Después se tomaron un receso, se van. Y allá en el receso se le olvidó desconectar al chango, el chango sigue conectado y allá donde estaban, el chango escuchó el ruido de la bolsa y se activaron las neuronas. Ahora se llaman neuronas de espejo. Entonces, si nosotros nos juntamos con personas, que era lo que comentaba con mi amiga Sandrita hace un momento, si nosotros nos juntamos con personas que en su momento no han tenido, o que en su momento fueron grandes personas, por eso eran nuestras amistades. En el momento que dejan de serlo, debemos apartarnos. ¿Por qué? Porque entonces nos intoxicamos, nos contaminamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ofrecer un apoyo mientras que está en transición, pero no nos pueden jalar al hoyo negro. No podemos ser víctima de esa toxicidad ambiental. Yo conozco a muchas personas que yo ando bien contento y de repente, ¿qué onda, Francisco? Fíjate que acabo de empezar un programa de radio. ¿Pero de qué vas a hablar? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Nadie te va a entender. Y no, yo digo, ¿sabes qué? Gracias, ya me tengo que ir porque me acaba de entrar una llamada. No me quedo ahí a que me jale más la energía. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una ley, Kike, la ley de los 5 años, todo el mundo la debe de saber. Esta ley dicta que tu ingreso de aquí a 5 años va a ser el ingreso promedio de tus 5 mejores amigos. Hay que cambiar de amistades. Correcto. Porque imagínate. Yo lo comenté el otro día. Llegó un amigo al seno de mi hogar, que yo quiero mucho. Se quedó sin trabajo. Él era un tipo de ingeniero. Le pagaban muy bien. Creo que 40 y tantos dólares la hora, 39, ni me acuerdo cuánto. Pierde su trabajo, se empieza a caer el cielo. Le digo, no, todo lo contrario, se acaba de abrir una oportunidad. Correcto. ¿Te acuerdas que te platiqué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no hubiera sido yo su amigo, pero está otro amigo, se lo lleva a la línea de trabajo de él. Claro. Totalmente. ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar aquí vas a ganar 20 dólares la hora. Si algo es algo. Y no estoy ofendiendo a nadie, porque todos los trabajos son muy honestos y cuesta. Lo que estoy ofreciendo aquí, mi estimado Quique, es una propuesta para escalar, para transitar a través de estos preceptos que no son míos, que son parte del doctor Napoleón Hill, parte de Dale Carnegie, porque me los estuve trayendo de otras partes para ponerlos aquí. Y entonces, esa es la invitación.
que una vez que ya hayamos nosotros aprendido un poquito, entonces empezar en el cambio. Claro. Y el cambio se va a dar a través de, como dijo Sandrita, de pelearnos con nuestro ego y de empezar a hacer aquello que incomoda. Cuando tú haces algo que te incomoda, el cerebro te da una recompensación, hay una liberación de dopamina, aunque vas a decir que qué incongruente. Si me está incomodando, ¿cómo es que estoy siendo feliz? El cerebro se está dando cuenta que eres una persona con carácter, que eres una persona con agallas, que eres una persona con ganas, que no te da miedo y que aunque te dé miedo, como dijo William James, atrévete a pesar de tus miedos y serás valiente. Sí. Y que a pesar de que tú dijiste, está bien caliente el día de hoy, no voy a salir, pero saliste. Entonces tu cerebro dice, este señor sí va en serio. Y así empezamos a cambiar. Y a todos nos cuesta mucho trabajo que nos cuesta. Totalmente. Y no es fácil. Totalmente. Por aquí tengo saluditos, pero ahí la pregunta dice que si después del programa, ¿en dónde nos pueden seguir escuchando? Tenemos la página, ¿verdad? Estamos creando la página de Facebook. Sandrita tiene una página de Facebook de lo que es. Se llama así, una cita con tu mejor versión. Sí. Porque es que luego a veces no lo escuchan y este programa sí se queda grabado. Sí. Pero igual, si lo quieres, ya lo vamos a empezar a subir. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Al Spotify. Sí. Lo voy a empezar a subir. Subirlo porque están muy interesantes. Yo voy agarrando todas tus palabras aquí. Y aparte, puedes regresarte y puedes volver, y puedes escribirles y puedes consultarlas. Por eso es que la otra vez me equivoqué, dije 300 kilómetros por segundo. Bueno, pero son 300,000 kilómetros. Oye, no es que después uno programa. A veces se nos chispotea, claro. Pero sin embargo, Quique, el concepto que estamos manejando está claro. Es el mensaje. Es el mensaje. Y además está la aclaración, pues. Por eso es importante, claro. Como la fe de ratas en los periódicos. Ándale, exactamente. No nos gusta dar tanto así como fe de rata, porque mira, pero diferente, pero. Sí, claro que sí. Lo importante y el mensaje que es primordial va a ser eso. Claro. Que estamos hablando del cambio y pues Francisco siempre toca desde dónde viene la raíz, quién lo dijo, porque a veces que uno no pone atención en eso y ahí está la clave. Sí, ¿te parece? Creo que es un respeto que merece nuestro público el que le hablemos con factos reales. Así como los periodistas. Los periodistas hacen su trabajo y se distinguen por siempre hablar con la verdad, con lo que a veces la tergiversa, pero bueno, no deja de ser verdad, ¿no? Sí. Y esa es la intención, damas y caballeros. Bueno, ahí disculpen que tomamos un poquito de sesgo, pero regresando a la disponibilidad de aprender y hacer cambios, es que, y aprender cuándo y cómo y por qué, es aprender todos los días. Pero ¿qué es lo que voy a aprender? Gracias a la tecnología, tenemos todo una biblioteca a nuestra palma de la mano. Ahí podemos consultar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, todo eso, cómo vencer al ego, y te van a salir expositores, y eso sí, hay que tener la responsabilidad de revisar quién es el que está exponiendo, cuáles son lo que lo respalda, ¿no? Las credenciales, que es muy importante. Ay, qué buen punto. Sí, porque también uno a veces va a cursos y luego a veces resulta que el que expone ni siquiera tomó un curso. Entonces también hay mucha confusión con eso. Por eso vale la pena ir con... Yo respeto mucho respeto a todos los que tienen en su haber el poder compartir ciertas, pues, cátedra de lo que es el crecimiento personal. Correcto. Pero yo creo que el buen juez por su casa empieza. Eso sí. Claro. Y cuando tú tienes, pues cuando puedes ver tus cambios, Sandrita, yo creo que lo ha podido ver muy bien. Sí. Cuando tú puedes ver tus cambios y que tú dices, esto lo logré y esto también, y no ha habido cosa que no me impida llegar a donde yo quiero llegar, pues yo creo que esa es una prueba. Y una persona que viene de abajo te lo está diciendo, porque yo soy una persona humilde, de pobre, de pasar hambres, pero nunca quise comprar ese final. Claro. Bueno, por ahí alguien decía que, pero es un desarrollo mental, que las posibilidades de alguien que nació en cuna de oro, tiene no va a ser lo mismo que el que viene de abajo. Yo digo, no, las posibilidades son para todos. Claro, eso es una
cosa que te quieran vender Sí. y que te la quieras Totalmente de creer. acuerdo. Sí. Y yo creo que para cerrar el programa, ya sé que estamos en la recta final, No, todavía nos Nos falta. falta me Todavía gustaría, nos falta. me gustaría hablar de, yo creo que hablamos de Ben Carson, ¿no? Ujú. De cómo fue Oh, su, sí. lo No, que ¿qué él, te parece si ahorita nos lo platicas? Vamos al corte porque todavía nos claro. falta. Sí, sí, Vamos sí. a un corte y regresamos. Estamos aquí en La Onda, justamente con el programa Una Cita con tu Mejor Versión. Regresamos. Bueno, ¿qué te parece si nos fuimos al corte? Te dije, sí, cuéntala porque vale la pena. Sí. A ver, Claro que comienza. sí. Bueno, lo que pasa que en Detroit, que es un área muy peligrosa, ahí nace un morenito de nombre Benjamín, y cuando su mamá se embaraza de él, ya tenía un hermanito que se llamaba Curtis, y cuando se embaraza su mamá de él, su papá la abandona, porque el papá de Ben, el novio de la señora, el esposo de la señora, la abandona. La señora no sabía leer, la señora pero era muy inteligente, y dentro de su humildad, dentro de su pues manera de vivir un poquito pobre, ella limpiaba casas, y un día fue a limpiar la casa de un señor muy, muy rico, y ve una biblioteca. Antes se usaban muchas bibliotecas, hoy no son tan populares en las casas. Entonces le pregunta, ¿y esos libros? El señor le dice, yo las leo. ¿Cómo? Le dice. Entonces ella hace un análisis rápido y dice, bueno, si él lee y tiene dinero, quiere decir que todo el que lee va a tener dinero. O sea, hizo un análisis, Sí. fue justo, ¿no? Entonces, Benjamín estaba tronando las materias, sacaba ceros, Ajá. así, de tan malas ya estaba. Entonces le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante, le dice, tú vas a ir a leer a la biblioteca, porque no había dinero para comprar libros. Entonces, él se apasiona por las ciencias naturales, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de los animales, las rocas, pero él quería ser doctor. Ajá. Entonces, pero como él era el burro de la clase, así le decimos en mi pueblo, los burros son los que sabíamos poquito, que era uno de los burros ahí en la primaria. Entonces, como él era uno que no era muy aplicado académicamente, le decían el dummy boy, el muchacho tonto, ¿no? Y después de que él tenía una relación muy especial con su maestro de ciencias naturales y tenía mucha fe en él, porque era simpaticón. En un arranque de rabia peleando con un compañero, le deja ir una navaja de estas automáticas. Tras, y por suerte se quebró en la hebilla del cinto de su amigo. Si no, Ben no fuera Ben. Se hubiera ido a la cárcel, se hubiera acabado su carrera. Sí. Él continúa en la escuela y de repente un día, y habíamos hablado de las 9 inteligencias de Howard Gardner, y una de las inteligencias, si tú recuerdas, era la inteligencia naturista. Y un día llega el maestro con una piedra negra y dice, ¿alguien sabe qué es esta piedra? Ben inmediatamente la reconoce porque él lo que le encantaba leer. Sí, Entonces, sí, maestro, es una... Pero antes de contestar, él dijo, voy a permitir que los demás inteligentes contesten porque a mí no me corresponde. Yo soy el burro de la clase, yo soy el tonto de la clase, no puedo contestar. Y nadie contestaba. Y los medios inteligentes tampoco. Ya cuando no hubo nadie, Ben levanta de manera penosa, levanta la mano. Todo el mundo se le queda viendo como queriéndole decir, Oye, ¡cállate! Pues si nosotros no sabemos, menos tú. Sí. Menos tú, claro. Le dice, sí, maestro, es obsidiana. Y le dice, y ahí se agarró el maestro y dijo, aquí te despierto los genes de la inteligencia porque te los despierto. ¿Y sabes algo de la obsidiana? Que si sabía de la obsidiana. Empieza a hacer una cátedra, Claro. una tesis de lo que era la obsidiana, una disertación. Que la obsidiana cuando se calienta, cuando se eleva, que era una cuestión volcánica, que lo utilizan para medicinas, para las armas rudimentarias. Claro. Y en ese momento, el genio que llevaba adentro Ben despertó. Wow. Empezó a ser primero en las matemáticas, primero en inglés, primero en todo, se graduó y lo becaron a la universidad, creo que fue la Universidad de Yale, sí, de la Hiedra, que es una de las universidades muy, muy reconocidas en Estados Unidos, y se convirtió en cirujano, en neurocirujano infantil. El primero, mi querido Quique, que pudo separar a 2 siameses Oh, wow. a través de técnicas que él utilizó parando el corazón, porque cuando separabas a los siameses, se moría uno Claro. de desangrado. Claro. Entonces llegan unos alemanes y dicen, aquí le entrego a mis cuatitos, y porque siempre le pedían elegir cuál de los dos quiere que
Si en viva. caso de, pues, ¿cuál Que se salva. salvamos? Ajá. Entonces, me acuerdo que en la película le dice a la señora, no me pregunte cuál usted elija. Entonces, Ben ya tenía toda esa información que él que venía recopilando en los estudios en la universidad, toda esa información que estaba en la parte prefrontal, empezó a trabajar y empezó a trabajar y empezó a Y un día que él se estaba medio relajando ahí en la cocina de su casa, de repente ve que la llave del agua está goteando. Y va y la cierra. Y luego la abre y ve que sale. Y la cierra y ve que se para. Entonces dice, no lo dice ahí, pero se imaginó, ¿qué tal ¿Eureka? si les paro el corazón para que no bombeen sangre y no se desangren? O sea, la idea estuvo buenísima. Sí, sí. 23 horas duró la operación, algo así, 22. Y cuando sale de la operación, llega la mamá consternada, preocupada, y Ben le dice, ¿quién? ¿cuál de los dos quiere verles? Los salvó a los dos. Fue galardonado por el Congreso con el más alto galardón que tiene el Congreso. Ben Carson, lo conocemos, jugó para presidente, ahorita fue que es el director de vivienda, ¿no? No sé, digo. Sí, fue el director de vivienda. ¿A dónde quiero llegar con eso? Quiero decirte que si alguna persona que está escuchando dice, es que yo no soy inteligente, entonces, si tú no eres inteligente, tampoco Ben lo era. Porque Ben estaba tronando las clases, Ben no estaba, ¿sí me explico? Pero wow, eso es increíble cuando de repente se te prende No, claro. el neurotransmisor, porque Claro, si él sí. estaba haciendo eso y ve la gota, o sea, su cabeza ya está pensando en otro, no está, es la gotera, sino lo que le llevó a recibir ese gran premio y Así este es, gran claro. reconocimiento en haber hecho una operación. No me imagino una operación de 20 y tantas horas. Sí, claro. O sea, La- imagínate, 20 y tantas, si dos, una aquí ya me está dando. La película en inglés se llama Gifted, que viene de regalo. Gifted Hands, manos, Ajá. que son manos prodigiosas o algo así. Sí. Ajá. Pero búsquenla porque sí está una película muy bonita, Sí. que es una película que yo les recomiendo que vean con sus hijos. Es muy Ok. importante para que puedan. No sabes tener si ya ese- está en YouTube o estará Sí, en yo creo que Netflix. sí está en YouTube. ¿En Es YouTube? gratis, ¿ah? Ok. O en Netflix, o sí, Sí. es una película. Voy a que ya- buscarla hoy O para en el traer todo el buscador. dato. Sí, sí, sí. Debe de sí, ser dominio sí. público Sí, porque ya sí. es bastante vieja la película. Que sus hijos se vean incentivados. Claro. Ujú. Que si vean que si están teniendo dificultades en la escuela, que se puedan mirar en ese espejo, que se puedan dar cuenta de que sí se puede y ya no en esa connotación, con ese cliché de que sí se Correcto. puede. No, sí se puede porque sí se puede, porque Claro. la ciencia nos lo acaba de dictar, Sí. que sí se puede a través de esas conexiones, a través de despertar esos genes, los genes de la Ujú. inteligencia, que los puedes ir cazando con las diferentes clases, con las diferentes materias que ustedes tienen en la escuela. Entonces, la invitación es, ya aprendimos, ya hicimos consultas, ya estuvimos viendo lo que era las 9 inteligencias de Howard Gardner. Ujú. Las personas que quieran más información, búsquenla en el buscador, en YouTube, búsquenlo. Creo que YouTube es mejor porque te lo puede dar en video, ¿no? Es mucho mejor. Claro. 9 inteligencias de Howard Gardner, y eso les va a permitir descubrir cuál es la inteligencia de usted. Y la mejor manera de descubrir es eso, de descubrir cuál es su inteligencia, es ver en dónde se siente cómodo y ver en dónde a usted le gusta estar. ¿Cuáles son los temas que les gusta tratar? ¿Cuáles son las capacidades que usted tiene que le sale tan bien que piensan que no son capacidades ni talentos? Ahí está el detalle, porque algo que a usted le salga muy bien, eso es su talento y esa es su inteligencia. Yo estaba hablando con una persona y me dice, es que necesito hacer dinero. Me dijo, necesito, pero eso que estoy haciendo no me deja. Bueno, le dije, es que no te has concentrado para poder descubrir realmente. No se trata de ir a hacer el dinero, se trata de hacer lo que tú sí sabes hacer. Exacto. Que a ti te guste que te hacer, guste, que te enamores de lo que te Así gusta es. hacer y el dinero va a llegar por consecuencia. ¿Está de No, acuerdo? no, eso exactamente, todo llega. No le dije bien. Por añadidura, ¿no? Claro. Llega por Es que consecuencia. si vas por el dinero, estás siguiendo por la carencia.
porque estás en esa necesidad y en esa urgencia. Pero sí, yo sé, muchas veces dicen, es que no, ¿cómo crees? Pero habría que experimentarlo. Claro. Todo se resuelve. Y cuando tú tienes una meta, hay que ponerla por escrito, pero hay que también soñar que ya la estás viviendo, hay que vivirla. Por eso decía, se me escapa quién lo dijo, pero alguien dijo, para poder cruzar el río, tienes que primero verte del otro lado del río. Si no, no lo vas a poder cruzar. Yo creo que esta es una invitación para que veamos que esos cuadros que le llaman los cuadros de Vision board. Eso, de visión. El cuadro de visión, que pones la foto de la casa que tú quieres, que pones la foto del carro, eso está perfecto. El problema es quererle dejar todo el trabajo al vision board, al cuadro. No, hagan su cuadro muy bien. Pero con ese sentimiento. Con esa energía y buscar el porqué. Cuando tiene uno un porqué, todo se le hace mucho más fácil. A mí, de los 3 que he hecho, los 2, o sea, todavía me falta pero los 2 se me hizo tal cual. Y el último solamente me falta una cosa y voy por ella. A mí, el primero que yo tenía es jugar en uno de los mejores campos de golf de todo el mundo, que solamente si pagas $1 millón de membresía puedes jugar. Me tocó jugar ahí con el señor Bob Parson, que eres un billonario de aquí de Arizona, y gratis. Entonces, eso fue, yo me lo puse en el Vision Board, yo dije aquí, y ahí tengo que llegar, y ahí llegué. 4 veces. Por eso hay que fijarnos con quién nos juntamos. Exactamente. Bueno, me junto con él, eso es lo bueno. Bueno, pues Sandrita, se nos acabó el programa. Gracias, Francisco, por hacer este programa tan enriquecido, con mucho valor, y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a partir de las 6 de la tarde. Bueno, fue un placer. Gracias, Enrique, por esta programación, y nos vemos el próximo lunes. Una cita con tu mejor versión.